Muy buenas tardes a todos. En la tarde del día de hoy les damos la bienvenida. Vamos a conversar sobre los principios básicos del tratamiento de la columna vertebral en atletas. Nuestro invitado de la tarde de hoy es el doctor Manuel Alvarado. Les dejo con el doctor Alvarado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parodi, por su bienvenida. Aquí seguimos en el ciclo de los webinars del Centro Médico Docente de la Trinidad. El Centro Médico Docente de la Trinidad es una institución, como su palabra lo dice, docente, dedicada a dar docencia, a enseñar a médicos en diferentes especialidades y al público en general. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante: principios básicos del tratamiento en la columna vertebral en atletas. Y esto no es solamente referido a atletas profesionales, también es referido a atletas amateur, atletas que van el fin de semana a hacer deportes, a su niño, a su niña que practica algún tipo de deporte. ¿Cuál es el rol del ejercicio físico? En primer lugar, estimular el desarrollo, la resistencia y la fuerza muscular, sin lugar a dudas. Mejorar la nutrición del disco intervertebral. El ejercicio ayuda a que el disco se nutra. Y si el disco se nutre adecuadamente, esto ayuda a detener el proceso degenerativo discal. El ejercicio también produce liberación de endorfinas, lo cual produce a su vez una sensación de bienestar en el individuo. Lo conmina a continuar haciendo ejercicio, a sentirse bien. Es sabido que las lesiones en columna lumbar representan hasta un 8% de las lesiones en los atletas. Ahora, estas lesiones, fíjense en los números, el 80% ocurren en la práctica y solamente el 6% ocurre durante la competencia. ¿Esto por qué? Porque en la práctica, en el entrenamiento, el individuo no está apto físicamente todavía. Está tratando de llegar a un nivel de excelencia y a veces comete errores, ya sea por una mala técnica en el entrenamiento o por exigir demasiado su cuerpo, y hay una lesión en consecuencia. En trotadores, representa hasta un 47% de lesiones. Por lo tanto, los trotadores deben poner especial atención en su entrenamiento. En levantadores de pesa pensaríamos que es más, sin embargo, solamente ocurre en un 15,5% de las veces. Ahora hay un punto muy interesante, un tema muy interesante que es poco conocido, que es la fractura de la pars interarticularis en atletas. ¿Qué es la pars interarticularis? Si ven a la izquierda, en la flecha amarilla, la pars es el segmento que une una faceta, la faceta superior, con la faceta inferior. ¿Qué son las facetas? Es la articulación de una vértebra con la otra. En la izquierda vemos una pars interarticularis indemne. En la lámina del centro estamos viendo una fractura, una disrupción en esa pars interarticularis, y las facetas, tanto la superior como la inferior, o sea, las articulaciones de esa vértebra con su inmediata superior y su inmediata inferior, quedan trastornadas. Esa fractura se llama espondilolisis. Si vamos más allá, un cuadro más grave, después de la espondilolisis, cuando que la vértebra se hace inestable, una vértebra se puede trasladar sobre otra de manera irregular y viene lo que se llama espondilolistesis. Hay un estudio realizado por una organización suiza llamada IOSPINE, publicado en el Global Spine Journal en el 2019, donde evalúan la incidencia de estas lesiones o defectos de pars interarticularis en los atletas. Es un estudio, un artículo de revisión. Ellos tomaron 509 artículos y los revisaron
de los cuales solamente tomaron 114 de esos 509, ya que estos son los que cumplían los requisitos adecuados, tenían un nivel académico y científico adecuado para poderlos evaluar. Se demostró en este estudio que el 60% de los atletas, 60%, sufren un defecto de la pars interarticularis, porcentaje bastante alto. Y si discriminamos cuáles son estos atletas, vemos que los clavadistas tienen un sólido 35% de lesión de la pars, eso debido al trauma que sufren cuando caen en el agua, cuando hacen un clavado de altura. Béisbol y softball, casi 27%, levantamiento de pesas, casi un 20%, ping-pong, 15%, lucha libre, 14%, casi 15%. De los jugadores que entraron en los estudios, 74, 94, casi 95% se sometieron a tratamiento conservador y solamente 5.4 se sometieron a tratamiento quirúrgico. De esos 74 jugadores, el 82% regresó a su nivel de juego anterior. El resto de los jugadores o se retiró de su juego o no se reportó en los estudios. La literatura médica actual demuestra una evidencia sólida que los defectos de la pars interarticularis es mayor en la población atlética, siendo, como vimos anteriormente, la mayor incidencia en los clavadistas de altura. Sin embargo, aún no existe un protocolo estándar de oro para el manejo de estos defectos de pars interarticularis. Por lo tanto, se requiere más investigación para poder comparar la terapia conservadora con la terapia quirúrgica y, a su vez, comparar las diversas técnicas quirúrgicas entre sí y poder llegar a un estándar de tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para estos defectos? Asombrosamente, la infancia o adolescencia, el sexo masculino, los deportes de vida que requieren hiperextensión repetida con rotación de la columna lumbar. Unos posibles factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, alguien que haya tenido esos defectos en la familia, un hermano, el papá, un tío, tiene discreto mayor riesgo, una espina bífida oculta también. Ahora, la espondilolisis, que ya vimos que era la ruptura de la pars, y la espondilolistesis, que es el desplazamiento de la vértebra, constituye la causa del 47% del dolor lumbar en atletas adolescentes. Ahora, ¿por qué la espondilolisis es más común en niños? Es porque sus huesos están en etapa de crecimiento, en etapa de desarrollo, y sus uniones osteocondrales son más débiles y sus cortezas óseas son más delgadas. Además, los niños también participan con mayor frecuencia en la actividad física que los adultos. Los niños siempre están brincando, corriendo, saltando, nadando, mientras que el adulto solamente lo hace cuando se dedica a esa actividad. Y esto no permite que el niño tenga, o la columna del niño tenga suficiente tiempo para recuperarse de esos microtraumatismos repetidos. Otra razón por la que los niños desarrollan defectos de la pars interarticularis con mayor frecuencia que los adultos es que los niños pueden desarrollar lesiones adicionales debido a cargas no acostumbradas. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño experto en fútbol puede lesionarse al practicar un deporte al que no está acostumbrado, por ejemplo, tenis. Incluso si el tenis presenta fuerzas de carga similares en el cuerpo. Esos son los datos interesantes que nos da esta revisión de este artículo tan importante. Por el contrario, los adultos a menudo no desarrollan lesiones por cargas
no acostumbradas. Y con respecto a hombres y mujeres, pues los hombres desarrollan espondilolisis con mayor frecuencia con las mujeres, una proporción de 2:1. Sin embargo, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar espondilolistesis severa. En otras palabras, tienen más probabilidades de que una vértebra se desplace sobre la otra que el hombre. Otro punto interesante en las lesiones de columna de los atletas es el famoso disco intervertebral. El disco intervertebral no es más que una estructura conectiva que tiene poca capacidad para remodelarse y repararse debido a su estado avascular, lo que lo hace vulnerable a fallas por fatiga. En la lámina ustedes pueden ver el hueso, esta sería la vértebra, con toda esta red de vasos, de arterias, de capilares, los cuales le dan nutrición a la vértebra. Sin embargo, el disco que está aquí abajo, con su núcleo pulposo, es totalmente avascular. Prácticamente se nutre por ósmosis de una gran cantidad de capilares que están pegados en el borde, que es el platillo vertebral. ¿Cuál es la función del disco? Permite la movilidad y la transferencia de cargas axiales entre las vértebras. En otras palabras, la flexoextensión, la flexión lateral, el movimiento axial y la traslación. Ahí ven, ese es el vector de compresión en el disco. Ahora, el disco soporta junto con la vértebra el 80% de la fuerza compresiva en la posición de pie. Y su propiedad biomecánica depende principalmente o casi exclusivamente de la hidratación de este tejido, de la hidratación del núcleo pulposo. El núcleo debe estar hidratado para que pueda funcionar como un amortiguador. Si ese disco pierde su hidratación, su función de amortiguación se pierde también. Ahora está formado por un anillo fibroso muy fuerte, formado por colágeno en forma de láminas que contiene en el centro el núcleo pulposo, lo que permite el movimiento del disco. Y el núcleo pulposo está formado principalmente por agua y proteoglicanos, que no es más que los polisacáridos con proteínas, y permiten la compresión y la deformación temporal del disco a expensas de la salida del agua. Datos interesantes. Obviamente, hay efectos producidos por la compresión axial en el disco durante el ejercicio físico. Aquí tenemos un cuadro, a la izquierda vemos la pérdida de altura de los discos en milímetros y a la derecha 3 tipos de ejercicios. Vemos que en un trote de 6 kilómetros el disco pierde aproximadamente 2,5 milímetros de altura. En entrenamiento con pesas aumenta casi 5 milímetros y una carga estática de 40 kilos, por ejemplo, un paciente sosteniendo un saco de cemento, es donde tiene la mayor pérdida de la altura. ¿Qué sucede durante un maratón? Que ya dijimos que es un ejercicio de alto impacto sobre la columna, donde hay fuerzas de compresión sobre el disco. En el hombre puede haber en su altura general una disminución de 2,5 centímetros después de 10 minutos de trotar. Y aún 24 horas después de un maratón, hay pérdida de 8 milímetros en la altura del hombre. En las mujeres también sucede. Pierden casi 2 centímetros de altura en los primeros 10 milímetros de la carrera. 10 minutos de la carrera, y 24 horas después aún tienen 2,8 milímetros
de disminución en su altura corporal. Punto interesante que debemos tocar, que es, debemos saber que la movilidad y la estabilidad de la columna está determinado fundamentalmente por un sistema neurológico y musculoesquelético complejo, que ya lo describió Panjabi. Es un sistema estabilizador de 3 subsistemas: el pasivo, que es el disco, el ligamento y el hueso, con el cual poco podemos hacer; el activo, que es donde más podemos trabajar, está formado por los tendones, los músculos; y el neural, que es el sistema nervioso y los componentes neurales. Las características biomecánicas de la columna dependen, sin lugar a dudas, de la integridad, la coordinación y el balance de estos 3 subsistemas. Una lesión o proceso degenerativo en cualquiera de ellos rompe este delicado balance, ya que produce una transferencia de fuerzas no favorables en otro de los sistemas a otras estructuras espinales. Esto nos trae a pensar qué pasa con la postura y la patología vertebral. El doctor Bernard Bricot hizo un esquema. A la izquierda vemos una postura normal. En el punto B vemos un aumento de las curvaturas normales de la columna. En la C vemos una postura predominantemente escapular posterior. En la D, una alineación escapular anterior. Y en la E, vemos una espalda plana, donde se ha perdido la curvatura de la columna. Eso trae, si lo vemos en la parte inferior, estas son las facetas articulares, que con una postura normal tienen una tensión mecánica normal. Sin embargo, a la derecha vemos cómo las facetas articulares están sujetas a tensiones inapropiadas con esos cambios de postura. Lamentablemente, el 90% de los individuos tiene un desequilibrio postural. Los problemas posturales, como vimos aquí a la izquierda, traen tensiones mecánicas. Y esas tensiones mecánicas producen lesiones a largo plazo. De tal manera que debemos tratar de mantener una postura adecuada. Aquí vemos unas láminas. A la izquierda pueden ver un disco normal, una altura bien, con un núcleo pulposo bien hidratado, plano totalmente en su porción posterior, sin compresión. A la derecha vemos un disco deshidratado, colapsado, herniado, con una compresión de los nervios dentro del canal, con una hipertrofia de los ligamentos amarillos, con una compresión severa del sistema nervioso. Y en el corte axial vemos cómo el canal está reducido, la salida de los nervios está comprometida, están comprimidos. Esto es un disco degenerado cuando el disco ha perdido su hidratación. Eso se ve reflejado aquí en una resonancia magnética con una hernia discal, en la imagen sagital y en la imagen axial. Aquí vemos una correlación anatomopatológica donde vemos a la derecha, vemos el disco herniado, la protrusión discal con la compresión de los nervios, y a la izquierda vemos ese disco herniado comprimiendo el nervio que viene aquí. Este es el nervio y el ganglio del nervio. Vemos que el espacio del lado derecho es un espacio amplio con un nervio libre, cosa contrario en el lado izquierdo, donde el nervio está muy comprimido por esta hernia discal debido a la degeneración discal. Hablemos algo de rehabilitación.
La columna vertebral debe ser evaluada globalmente, de tal manera que la columna cervical está unida a la columna lumbar siempre, no la podemos separar. Por lo tanto, el tratamiento de la columna debe ser un tratamiento global, debe ser un tratamiento simultáneo, tanto de la cervical como de la lumbar. Debido a que la columna de un atleta depende, sin lugar a dudas, de una columna estable, con patrones de movimiento neuromusculares coordinados. Y una columna estable es mantenida, como ya dijimos anteriormente, por la interacción o la relación de los tres subsistemas que ya vimos: el pasivo, disco, faceta y ligamentos; el activo, músculo y tendones; y el neural. Aquí vemos abajo el triángulo, los tres sistemas. Si hay una falla de uno de los lados del triángulo, la columna se vuelve una columna inestable, una alta probabilidad de lesión. Las lesiones son reales, son una complicación. Así vemos que en movimientos corporales de alta velocidad, en colisiones entre atletas, en los deportes de contacto, en contracciones musculares repetitivas de alto impacto, se lleva al límite la integridad tisular, y eso va a conducir, sin lugar a duda, a lesiones en la columna del atleta. Y cuando yo hablo de atleta, no solamente hablo del atleta profesional. Hablamos del atleta del fin de semana, hablamos de su niño que está practicando béisbol, de su niño que está practicando natación, de su niño que está practicando atletismo, tenis, gimnasia rítmica, gimnasia olímpica, como esto, o rugby, béisbol. De eso estamos hablando, no solamente de los adultos, sino de los niños y de los adolescentes también. Ahora, en la columna lumbar, la zona más frecuente en lesiones se ven, como dijimos, en los clavadistas, en la gimnasia, en el fútbol, baile, levantamiento de pesas, lucha, remo, natación, golf amateur, ballet. La segunda zona de frecuencia de lesiones en el baile aeróbico y en el golf profesional. Y es una causa importante de lesiones en la danza general, en el béisbol, en el básquetbol, en el trote, ciclismo, tenis y patinaje. El tejido blando, sin lugar a dudas, es un factor primordial en el soporte y la movilidad de la columna. Una columna sin tejidos blandos, excepto el disco y ligamentos, soporta una carga de solamente 18 kilos antes de colapsar. Cosa contraria, una columna con todos sus tejidos blandos funcionando adecuadamente, donde puede soportar cargas muy altas. Volvemos otra vez, y disculpe que insista tanto, entre los tres grupos musculares estabilizadores. Tenemos los flexores cortos en la columna lumbosacra, que son el grupo de los psoas; los flexores largos, donde tenemos los abdominales anteriores y los oblicuos; los extensores, donde está el complejo de músculos paraespinales lumbosacros; y los accesorios, el cuadrado lumbar y el dorsal ancho. Hay que considerar la flexibilidad y la fuerza muscular para evitar lesiones. Por lo tanto, debemos tener una buena estabilidad espinal para evitar estas lesiones. Con respecto a la flexibilidad, es un componente crítico, ya sea una flexibilidad promedio o mayor de la promedio, para poder prevenir lesiones y obtener y mantener un rendimiento óptimo en el paciente. Para tener una buena flexibilidad y evitar lesiones, existen técnicas de estiramiento que consisten en calentamiento y enfriamiento, lo cual evita lesiones. Hay que trabajar los grupos musculares mayores. Hay que hacer un calentamiento primero, un ejercicio suave y lento.
Hacer repeticiones de 3 a 5 veces hasta que el músculo logre un buen estiramiento, un buen calentamiento. Hacer un estiramiento estático sostenido con una duración de 10 a 30 segundos. No estirar excesivamente porque eso también puede producir lesión muscular. Y al finalizar el ejercicio, hacer un estiramiento suave para enfriar el músculo. Con respecto a la fuerza muscular, recuerden que hablamos de estiramiento y hablamos de fuerza muscular. 2 pilares fundamentales en el ejercicio. Y es el estándar de cualquier programa de acondicionamiento. Hay que considerar que las estructuras vertebrales limitan el rango de movimiento, por lo tanto no debemos pedir más rango de movimiento de lo que las estructuras vertebrales nos permiten. Y tenemos que considerar que los músculos que controlan los movimientos espinales trabajan en grupos, no trabajan de manera aislada. Y los programas deben estar dirigidos, repito nuevamente, a los 3 grupos musculares. Con respecto a algo que es muy popular, los cinturones, para, en teoría, proteger la columna lumbar. Hay muchas controversias sobre su utilidad. En el año 2000, el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, de los Estados Unidos, demostró que no existen suficientes estudios que demuestren la efectividad del uso del cinturón. Es más, cuando la gente usa cinturones, existen riesgos, porque da una sensación de falsa seguridad y produce aumento de la presión intraabdominal, lo cual también es contraproducente. Ahora, vamos a lo que tenemos que pensar: fortalecer los grupos musculares. En general, tenemos el grupo espinal extensor, que viene desde la fascia muy gruesa toracolumbar en sentido cefálico a lo largo de la columna dorsalmente, termina en la región suboccipital arriba y en los músculos glúteos y pélvicos abajo. Estos son ejercicios clásicos para fortalecer el grupo espinal extensor, el cual debe ser vigilado y supervisado por un entrenador con experiencia. Fortalecer también el grupo espinal flexor, donde están los esternocleidomastoideos, los planos musculares del tórax anterior y del abdomen, el iliozoas y los músculos pélvicos anteriores. Ejercicios clásicos también para el fortalecimiento de los músculos, y vuelvo a repetir, son ejercicios que deben ser supervisados y vigilados por personal entrenado, y especialmente en su niño o en su niña. Y el grupo accesorio, cuadrado lumbar y dorsal ancho, y vemos también ejercicios clásicos para el fortalecimiento de este grupo muscular. Repetimos nuevamente, la estabilización espinal. La rehabilitación actual de la columna enfatiza la importancia de los programas de estabilización de la columna. Existe el concepto de posición neutra de la columna, y esto incluye los segmentos móviles de la columna y la posición de hombros y pelvis para dar una postura adecuada a la persona y al atleta en este caso. Y si no están alineados, deben ser restaurados a su alineación y balance natural para evitar lesiones. Debemos establecer un programa de acondicionamiento y fortalecimiento muscular progresivo
para evitar lesiones. Progresivo. Ese programa debe ser individualizado, puesto que no todos los individuos tienen una condición física igual, no tienen requerimientos iguales, ni capacidades iguales. Debe ser un ejercicio diario con descanso de 1 o 2 días a la semana, puesto que el músculo debe recuperarse, también debe descansar. Siempre debe iniciarse un trabajo de estabilidad espinal, no realizar compresión axial para evitar lesiones discales y de las facetas articulares. Si hay dolor, debe detenerse el ejercicio y dar el tratamiento adecuado. Combinarlo siempre con actividades aeróbicas. Y debemos pensar de tomar por lo menos 3 meses para lograr un aumento en la función y una disminución en el dolor. No debemos pensar que en 15 días o en un mes o en mes y medio vamos a obtener una condición física óptima. Si lo hacemos de esa manera, sin lugar a dudas, lo que vamos a lograr no es esa condición física óptima, sino una lesión que pudiera ser reversible o no. Con respecto a los niños y adolescentes, ya vimos que tienen mayor probabilidad de tener lesiones óseas en el caso de la espondilolistesis, que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, sus ejercicios y su entrenamiento deben ser rigurosamente controlados. Los niños y adolescentes no deben ser cambiados de un deporte a otro de manera súbita sin un entrenamiento adecuado. Y deben ser examinados periódicamente, especialmente cuando tienen dolor lumbar, porque podemos estar frente a una lesión vertebral, a una espondilolisis, a una espondilolistesis, especialmente en deportes donde se requiere hiperextensión de la columna lumbar, tales como clavados, gimnasia olímpica o rítmica, tenis, voleibol. Bueno, espero que este webinar le haya sido de utilidad. Recuerden, por favor, de hacer sus ejercicios de manera progresiva, llevarse 3 meses para obtener una condición óptima, tratar de lograr una buena estabilización de la columna con un buen desarrollo y una buena flexibilidad para evitar lesiones. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, estamos a la orden. ¿Qué tipo de ejercicios son los recomendados de acuerdo a lo expuesto? Es una pregunta bastante amplia. Obviamente, los ejercicios deben ser personalizados de acuerdo a la actividad física que usted vaya a realizar. Si es tenis, si es golf, si es natación. Ya vimos que los 3 grupos musculares, independientemente de la actividad deportiva que usted vaya a realizar, deben ser adecuadamente desarrollados, tanto en su fortalecimiento muscular como en su elasticidad, para evitar las lesiones. Vemos que, por ejemplo, en el golf hay hiperextensión y rotación de la columna lumbar. Tenemos que poner énfasis en lo que es columna lumbar. En el caso de voleibol y tenis, por ejemplo, debemos adecuar estos ejercicios y tener un buen desarrollo de lo que es la columna superior y los miembros superiores. Pero no debemos olvidar, no solamente vamos a desarrollar ese grupo muscular, tenemos que desarrollar todo el cuerpo, todo el grupo muscular, flexor, extensor y los accesorios para evitar lesiones. Tenemos otra pregunta, Mayra. ¿Se debe o no se debe utilizar el cinturón de seguridad
¿Cuál es su opinión clínica al respecto? El estudio que se demostró del año 2000 de los institutos de salud de los Estados Unidos, se vio que no hay en realidad una evidencia sólida que indique que el cinturón le va a dar protección. Mi recomendación personal es que si usted no es un atleta profesional, por ejemplo, de levantamiento de pesas, donde requiere levantar pesos extremos y pudiera haber herniaciones de cualquier tipo, yo le diría que su cinturón de seguridad sea su cinturón abdominal y lumbosacra. Desarrollar la cincha muscular, el grupo muscular anterior y posterior de su columna lumbosacra, lo cual le va a dar mucho mayor protección que un cinturón que usted está colocando y que piensa que va a evitar que haga una hernia discal, por ejemplo, y no sobrepasarse en sus capacidades físicas, especialmente cuando estamos tratando de cargas axiales. Para una persona que realiza trabajos de oficina, caso 1, que sufre de la cervical, caso 2. Mira, el problema del trabajo de oficina es un terrible problema, porque es un trabajo muy sedentario. Y se ha demostrado que uno de los factores predisponentes en la degeneración discal y en las lesiones de la columna vertebral son precisamente no tener una condición física óptima. Porque ya vimos, existen ciertos elementos estáticos, como son los discos y los ligamentos, sobre los cuales no podemos hacer mucho. Y sabemos que la columna está formada por vértebras que son independientes una de otras y están unidas por los discos, por las facetas articulares, pero tiene un conjunto de músculos con sus tendones que se insertan en la columna. Si los músculos y los tendones están mal desarrollados, la columna empieza a tener movimientos erráticos, el disco, que es un amortiguador, comienza a sufrir cargas mecánicas por encima de sus capacidades y se comienza a lesionar. Por lo tanto, una persona que tenga una actividad sedentaria, una actividad de oficina, para evitar estas lesiones, para evitar o disminuir la velocidad de progresión de una degeneración discal, debe estar en condiciones óptimas, de tal manera que tiene que buscar indudablemente el tiempo fuera de su trabajo de oficina para optimizar su condición física, y eso le va a evitar sus lesiones en la columna. La parte 2, la parte de la columna cervical, yo agregaría a todo lo dicho anteriormente, que usted debe estar sentado en una silla ergonómica, con un buen apoyo lumbar, un buen apoyo dorsal, y si trabaja mucho con la computadora, tener el monitor a la misma altura de sus ojos, porque si el monitor está muy por debajo, usted va a pasar muchas horas con su cuello en flexión y sus discos van a estar muchas horas en flexión y se van a lesionar. Ya vimos que las cargas axiales producen una salida del agua del disco, lo cual lo deshidrata y lo daña. Si el monitor está por encima del nivel de los ojos, igual va a tener el cuello en hiperextensión, el disco va a estar comprimido en la parte posterior y más aún las facetas articulares, que no son más que las articulaciones que unen una vértebra con la otra, van a estar sometidas durante horas y horas a una carga en compresión, lo cual a la larga las va a lesionar también. Espero que haya respondido su pregunta adecuadamente. Doctor Orlando Moreno, excelente exposición. ¿Quién debe evaluar la columna? ¿Un traumatólogo, un neurocirujano o un fisiatra? Es una excelente pregunta, doctor Moreno. Gracias por esa pregunta tan interesante. El concepto ha cambiado mucho. Yo soy neurocirujano y cirujano columna. Tradicionalmente a nivel mundial, en los inicios,
los que operaban columnas sin lugar a dudas siempre habían sido los neurocirujanos. Sin embargo, en el devenir de los años, en el desarrollo de la medicina, de la tecnología y las nuevas técnicas quirúrgicas, el grupo de traumatólogos también se ha dedicado a ver la columna. Entonces, los neurocirujanos operamos y evaluamos la columna, y los traumatólogos con especialización en columna también evalúan la columna, la evalúan, la operan y pueden dar indicaciones adecuadas. A nivel mundial, el concepto está de que ahora es una subespecialidad, cirugía de columna, que puede ser hecha tanto por neurocirujanos como traumatólogos, una gran experticia y gran resultado. Ahora, después que el traumatólogo o el neurocirujano ha evaluado al paciente con su patología, sin lugar a dudas, lo remite posteriormente al médico especialista en esa área, que es el médico fisiatra, que le evalúa cuáles son los problemas de columna y cuáles son los planes de ejercicio y de tratamiento, ya sea estimulación eléctrica, calor local, masaje, estiramiento, fortalecimiento, ultrasonido, que se puede aplicar al paciente, y luego, después de haber hecho su esquema de tratamiento, lo refiere al fisioterapeuta, quien lleva a cabo este plan o este esquema de tratamiento que el médico especialista, el médico fisiatra, lo ha indicado. Hay otra pregunta. Pedro pregunta, ¿hay algún sitio donde se pueda tomar una referencia base de los ejercicios para personas que trabajan en la oficina y los que trabajan en la oficina con problemas de cervical? Caso 1, caso 2, hace referencia. Mire, yo les sugiero que si tienen un problema de cervical, porque hoy en día está muy de moda la referencia de Dr. Google. Todo el mundo se va a referencia de Dr. Google y después que lo lee, piensa que es especialista en el área. Sin lugar a dudas, el Internet nos ha mejorado mucho el tratamiento. De hecho, estamos dando esta conferencia gracias al Internet, pero en caso de los trabajos publicados en Internet, la persona común y corriente no tiene el conocimiento ni tiene la experiencia para poder discernir cuál de estos trabajos son realmente positivos, cuáles son serios, una sólida base científica y cuáles no. Y he visto en la consulta que muchos pacientes vienen en pánico pensando que tienen una patología que ellos se diagnosticaron con Dr. Google. Mi consejo, vaya a un cirujano de columna, un especialista de columna, ya sea neurocirujano, ya sea traumatólogo, porque él es el especialista capacitado para poderlo evaluar íntegramente toda su columna y es quien le puede dar las recomendaciones adecuadas basado en su conocimiento y su experiencia. ¿Cuál es su opinión clínica de la posición de la columna de los ciclistas? ¿Trae consecuencias? Wow, es una pregunta interesante. La columna de los ciclistas está sujeta, sin lugar a dudas, a dos eventos que son complejos. El ciclista está en hiperflexión casi permanente, por un lado, de tal manera que el disco está también comprimido en su porción anterior y a su vez recibe cargas axiales durante el movimiento, ya que se caen huecos, se caen baches, si hay subidas o levantamientos del pavimento, eso se transmite directamente a la columna. Por lo tanto, el ciclista, una de las cosas que debe hacer es tener un buen entrenamiento de miembros inferiores para poder en cierta forma amortiguar esos golpes, que no se transmita el vector de la fuerza directamente hacia la columna lumbar. El ciclista debe, y repito, fíjese que hago énfasis en lo mismo siempre, al igual que todos los demás deportistas, debe tener un entrenamiento integral, global, grupos flexores, grupos extensores de la columna, no solamente miembros inferiores y región glútea y pélvica, que son las que más se trabajan durante el ciclismo,
Debe trabajar su columna inclusive hasta la zona cervical, los músculos extensores y flexores cervicales, porque al tener un buen desarrollo van a permitir que esa columna no tome posiciones inadecuadas, que el disco y las facetas articulares no sufran compresiones más allá de sus capacidades y no se vayan a lesionar. De tal manera que el ciclista debe acudir a un gimnasio dirigido por personal capacitado con conocimiento y lo mantenga en buenas condiciones físicas, y eso a su vez no solamente le va a evitar lesiones en la columna durante el ciclismo, sino va a aumentar su rendimiento en el ciclismo. Pedro, gracias por la conferencia, bastante completa. Tania Moon pregunta: ¿los operados de columna tienen limitantes de alguna actividad física o deporte? La mayoría de los operados de columna pueden llevar una vida física adecuada. No solamente pueden, deben llevar. Porque los operados de columna son operados puntualmente en un segmento, ya sea cervical, ya sea dorsal, ya sea lumbar. La enfermedad degenerativa discal no es un proceso puntual de una zona. Es una enfermedad degenerativa y progresiva que no se detiene nunca, que afecta todos los discos de su columna. De tal manera que si usted quiere evitar lesiones en otros discos, además de los operados, debe mantener una condición física óptima. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios puede realizar o no? Depende del tipo de cirugía que usted haya tenido. Hay múltiples tipos de cirugía de columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar, y algunas tienen más restricciones que otras. Yo le sugeriría que acuda a su médico especialista, le pida por favor consejo, y luego cuando vaya a hacer ejercicio se asegure que la persona que lo vaya a entrenar tenga conocimiento de las patologías, de las enfermedades de la columna vertebral, para que no la vaya a lesionar y al contrario la mantenga en condiciones físicas óptimas, de tal manera que no haya lesión en otros discos que están sanos o que están enfermos, pero no tan enfermos para ser operados. Marla, excelente. Gracias. Marla, excelente, doctor. Muy interesante y continúa su exposición. Bueno, si no hay muchas más. Si no hay más preguntas, les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy y les esperamos que estén atentos a la programación de los webinars para que sigamos en esta fase educativa desde aquí del Centro Médico Docente de la Trinidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por sus preguntas tan interesantes. Hasta el próximo webinar.